¿Cómo construyes la casa de Dios cuando no tienes nada más que arena y fe? Éxodo 25:8 nos dice que Dios ordenó a los israelitas construir un santuario para que pudiera habitar entre ellos. La mayoría de las personas asumen que el tabernáculo era simplemente una tienda grande en el desierto. Pero la verdad es que fue una de las construcciones más complejas y precisas de la antigüedad. En esta historia, vamos a descubrir 3 verdades asombrosas. Primero, veremos por qué este proyecto era técnicamente imposible para exesclavos. Luego, exploraremos cómo Dios equipó sobrenaturalmente a personas ordinarias para lograr lo extraordinario. Y finalmente, descubriremos qué significa este santuario para nuestra comprensión de la presencia divina. Y una vez que entendemos esta primera capa, la verdadera historia comienza. El desierto del Sinaí no perdona errores. Las temperaturas alcanzan extremos brutales. El sol quema durante el día. El frío penetra los huesos por la noche. Y en medio de este paisaje inhóspito, 2 millones de personas acampaban después de escapar de la esclavitud egipcia. Habían sido liberados, sí, pero ahora enfrentaban un desafío que parecía más allá de lo posible. Dios les había dado instrucciones específicas. Debían construir un santuario, no cualquier estructura, una morada digna de la presencia del Creador del universo. Piensa en lo absurdo que sonaba esto. Estas personas habían pasado generaciones haciendo ladrillos bajo el látigo de capataces crueles. No eran arquitectos, no eran ingenieros, no tenían acceso a las herramientas modernas que consideramos esenciales para cualquier proyecto de construcción. Sin grúas, sin maquinaria pesada, sin tecnología de medición precisa. Solo sus manos, su fe y las instrucciones que Moisés había recibido en el monte. La pregunta que todos debieron hacerse era simple pero aterradora. ¿Cómo? Las Escrituras revelan que Dios no solo dio la orden, proporcionó el plano completo. Cada medida, cada material, cada detalle del diseño fue especificado con precisión absoluta. No había margen para la improvisación. No había espacio para la interpretación creativa. El tabernáculo debía construirse exactamente según el patrón mostrado a Moisés. Y ese patrón no era de origen humano, era celestial. Dios le había mostrado a Moisés el santuario que existe en el cielo. La versión terrenal debía ser una réplica exacta. Esto nos lleva a una verdad profunda que muchos pasan por alto. El tabernáculo no era simplemente un lugar de reunión religioso. No era una estructura simbólica diseñada para inspirar sentimientos espirituales. Era un punto de contacto literal entre el cielo y la tierra. Un lugar donde lo divino y lo humano se encontraban. Un espacio donde la gloria infinita de Dios se comprimiría de alguna manera para habitar entre seres finitos. La precisión no era opcional, era absolutamente esencial. Cualquier desviación del plan celestial podría resultar catastrófica. Los desafíos técnicos eran asombrosos. Necesitaban trabajar con oro puro. Esto requiere temperaturas superiores a 1000 grados centígrados para fundir el metal. ¿Cómo logras eso en medio del desierto? Necesitaban maderas específicas que pudieran resistir el clima extremo y los constantes traslados. ¿Dónde encuentras esos materiales en un lugar árido? Necesitaban telas elaboradas con colores específicos: azul, púrpura, carmesí. Estos tintes eran raros y caros, incluso en las civilizaciones más avanzadas de la época. ¿Cómo los obtendrían refugiados del desierto?
y luego estaban las piedras preciosas. El pectoral del sumo sacerdote requería 12 gemas específicas. Cada una representaba una tribu de Israel. Cada una debía ser tallada y engastada con precisión. Los nombres de las tribus debían ser grabados en estas piedras. Esto requería herramientas especializadas y habilidades que tomaban años en desarrollarse. Pero los israelitas no tenían años. Tenían meses antes de que Dios esperara que el tabernáculo estuviera completo. La logística del proyecto era igualmente desalentadora. Imagina coordinar el trabajo de miles de personas sin sistemas de comunicación modernos, sin planos impresos que pudieran distribuirse, sin supervisores de construcción capacitados que pudieran mantener la calidad consistente. Cada artesano dependía de instrucciones transmitidas oralmente. Cada trabajador necesitaba entender su papel específico en un proyecto más grande que ninguno de ellos podía ver completamente. Un error en una sección podría arruinar todo el ensamblaje final. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea verdaderamente extraordinaria. No solo completaron el proyecto, lo terminaron exactamente como Dios había ordenado. Cada medida fue precisa. Cada material fue el correcto. Cada detalle cumplió con las especificaciones celestiales. Y cuando todo estuvo terminado, cuando la última pieza fue colocada en su lugar, algo increíble sucedió. Dios mismo certificó el trabajo. Su presencia descendió y llenó el tabernáculo con una gloria tan intensa que incluso Moisés no podía entrar. Esta no fue una construcción ordinaria. Fue un milagro de coordinación divina y esfuerzo humano. Fue una demostración de que cuando Dios llama, también equipa. Cuando Dios ordena, también provee. Y cuando Dios diseña, los resultados superan todo lo que la habilidad humana podría lograr por sí sola. Pero antes de que podamos apreciar completamente cómo se logró esto, necesitamos entender exactamente qué vio Moisés en aquella montaña. ¿Qué tipo de estructura celestial estaba siendo replicada en el polvo del desierto? Chapter 2. El patrón celestial. Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. La montaña estaba envuelta en fuego y humo. La presencia de Dios era tan intensa que todo Israel acampado al pie del monte temblaba de terror. Éxodo 25:9 registra las palabras exactas que cambiaron todo. Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo conforme al modelo que le sería mostrado en el monte. No eran instrucciones vagas. No era una visión nebulosa que requería interpretación. Fue una revelación completa y detallada de algo que ya existía en el ámbito celestial. Esto plantea una pregunta fascinante que los teólogos han debatido durante siglos. ¿Qué vio exactamente Moisés? Algunos estudiosos sugieren que fue transportado en visión al santuario celestial. Otros proponen que Dios creó una proyección holográfica tridimensional del diseño. Hebreos 8:5 confirma que los sacerdotes terrenales sirven en un santuario que es copia y sombra del celestial. Esto significa que existe un tabernáculo real en el cielo. El que Moisés construyó era solo una representación física de una realidad espiritual superior. Considera las implicaciones de esto. Cada cortina en el tabernáculo terrenal corresponde a algo en el celestial. Cada objeto sagrado tiene su contraparte en el ámbito divino. El arca del pacto que contenía las tablas de la ley no era solo un cofre decorativo. Era la representación física del trono de Dios.
El candelabro de oro no era simplemente una fuente de luz. Simbolizaba la presencia iluminadora de Dios que disipa toda oscuridad. La mesa de los panes de la proposición no era solo para exhibir ofrendas. Representaba la provisión constante de Dios para su pueblo. Moisés tuvo que memorizar todo, cada medida exacta, cada especificación de material, cada instrucción de ensamblaje. No había cámaras para tomar fotografías. No había grabadoras para capturar los detalles. Solo la mente humana de Moisés recibiendo información divina. Y sin embargo, cuando descendió del monte, pudo transmitir estas instrucciones con tal precisión que el resultado final fue certificado por Dios mismo. Esto sugiere que la revelación no fue meramente visual. Fue impartida de manera sobrenatural, grabada en la mente de Moisés de forma que no pudiera olvidar ni distorsionar. Las dimensiones del tabernáculo eran específicas y simbólicas: 30 codos de largo, 10 codos de ancho, 10 codos de alto. Un codo medía aproximadamente 45 centímetros. Esto hacía que la estructura fuera aproximadamente 13 metros y medio de largo, 4 metros y medio de ancho y 4 metros y medio de alto. No era enorme. No era un templo masivo diseñado para impresionar con su escala. Era íntimo. Era portable. Era una residencia divina que podía moverse con el pueblo. La estructura estaba dividida en dos secciones principales: el lugar santo y el lugar santísimo. Una cortina especial separaba estas dos áreas. Esta cortina no era ordinaria. Estaba tejida con querubines bordados en azul, púrpura y carmesí. Los querubines son los guardianes celestiales de la presencia de Dios. Su representación en la cortina simbolizaba que cruzar al lugar santísimo era entrar en la sala del trono divino. Solo el sumo sacerdote podía atravesar esta cortina. Solo una vez al año. Solo en el día de la expiación. Y solo después de elaborados rituales de purificación. El lugar santísimo contenía un solo objeto: el arca del pacto, cubierta completamente de oro puro, con dos querubines de oro montados sobre su tapa. Sus alas se extendían hacia arriba y luego se curvaban hacia abajo. Entre estas alas, sobre el propiciatorio, era donde Dios prometió encontrarse con su pueblo. Éxodo 25:22 registra esta promesa asombrosa. Allí, Dios hablaría con Moisés, desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines. Esta era la ubicación precisa donde el cielo tocaba la tierra. El lugar santo contenía 3 objetos sagrados. El candelabro de oro con sus 7 lámparas ardía continuamente. La mesa de los panes de la proposición sostenía 12 panes recién horneados cada semana, y el altar del incienso, donde se quemaban especias aromáticas 2 veces al día. Cada objeto tenía instrucciones específicas para su construcción. Cada uno requería materiales específicos. Cada uno servía una función tanto práctica como simbólica en el sistema de adoración. Pero aquí está lo que muchos no captan. El patrón celestial no era solo sobre arquitectura, era sobre teología visual. Cada elemento enseñaba una verdad sobre la naturaleza de Dios, su santidad representada en la separación de los espacios, su gloria manifestada en el oro puro, su justicia simbolizada en los sacrificios, su misericordia demostrada en el propiciatorio, donde la sangre cubría el arca. El tabernáculo completo era un mensaje tridimensional sobre quién es Dios y cómo los humanos pueden acercarse a Él. Moisés también recibió instrucciones sobre el atrio exterior, un área cercada donde se realizaban los sacrificios.
Aquí se ubicaba el altar de bronce para las ofrendas quemadas y la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban antes de ministrar. Estos elementos no eran menos importantes que los objetos del interior. Eran los primeros pasos en el camino hacia la presencia divina. Representaban la necesidad de expiación y purificación antes de acercarse a un Dios santo. Los colores especificados tenían significado profundo. El azul representaba lo celestial. El púrpura simbolizaba la realeza. El carmesí señalaba el sacrificio y la sangre. El lino fino blanco hablaba de pureza y justicia. Estos colores se entretejían en las cortinas, se bordaban en las vestiduras sacerdotales, se repetían a lo largo de toda la estructura. No eran elecciones estéticas aleatorias. Eran un lenguaje de color que comunicaba verdades espirituales a un pueblo que en su mayoría no sabía leer. Y luego estaban los materiales específicos. Oro para todo lo que representaba a Dios directamente. Plata para las bases y la redención. Bronce para el juicio y el sacrificio. Madera de acacia para la estructura, porque era duradera y resistente a los insectos. Pieles de animales para las cubiertas protectoras. Cada material fue elegido intencionalmente. Cada uno comunicaba algo sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Lo que Moisés vio en el monte no fue una sugerencia arquitectónica. Fue un plano divino que no permitía modificaciones. Y transmitir este plano al pueblo requeriría más que buena memoria. Requeriría artesanos dotados sobrenaturalmente con habilidades que no poseían naturalmente. Requeriría que Dios mismo capacitara a personas ordinarias para realizar trabajo extraordinario. Y eso es exactamente lo que sucedió a continuación. Dios identificó por nombre a los hombres que liderarían este proyecto imposible. Chapter 3. Artesanos del desierto. Éxodo 31:2 contiene uno de los momentos más sorprendentes de toda la narrativa del tabernáculo. Dios llamó por nombre a un hombre específico: Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Este no era un arquitecto famoso, no era un maestro artesano con décadas de experiencia reconocida. Era un israelita que probablemente había pasado gran parte de su vida como esclavo en Egipto, y sin embargo, Dios lo eligió personalmente para supervisar el proyecto de construcción más sagrado en la historia humana hasta ese momento. Pero Dios no solo lo llamó, lo equipó de manera sobrenatural. Éxodo 31:3 describe cómo Dios llenó a Bezaleel con el Espíritu de Dios. Le dio sabiduría, le dio entendimiento, le dio ciencia, le dio habilidad en toda clase de obra. Esto no era talento natural desarrollado a través de años de práctica. Era capacitación divina instantánea. Dios implantó conocimiento y habilidad directamente en la mente y las manos de Bezaleel. Lo transformó de un esclavo común en un maestro artesano capaz de trabajar oro, plata, bronce, piedras preciosas, madera y telas. Y Bezaleel no trabajaba solo. Dios también designó a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Estos dos hombres de tribus diferentes unirían sus habilidades complementarias. Bezaleel parece haber sido el visionario principal, el que podía ver cómo todas las piezas se unirían. Aholiab era el maestro de los detalles finos, el que podía ejecutar los diseños más intrincados. Juntos formaron el equipo de liderazgo que convertiría la visión celestial en realidad terrenal. Pero incluso estos dos hombres dotados sobrenaturalmente no podían construir todo el tabernáculo solos.
Necesitaban un ejército de trabajadores capacitados. Y aquí está donde la historia se vuelve aún más notable. Éxodo 31:6 revela que Dios puso sabiduría en el corazón de todos los sabios de corazón. No solo Bezaleel y Aholiab recibieron habilidad divina. Dios identificó a cada persona en el campamento que tenía aptitud para el trabajo artesanal. Y a cada uno de ellos, Dios les impartió conocimiento y capacidad sobrenatural para su rol específico en el proyecto. Piensa en la magnitud de esto. Un pueblo de exesclavos de repente poseía las habilidades de los mejores artesanos del mundo antiguo. Hombres que habían hecho ladrillos ahora podían trabajar metales preciosos con precisión de joyero. Mujeres que habían servido en las casas de los egipcios ahora podían tejer telas con diseños complejos. Personas que nunca habían tallado madera ahora podían crear estructuras perfectamente ensambladas. Esto no era educación técnica, era impartición divina de conocimiento. Las Escrituras mencionan específicamente a las mujeres sabias que hilaron el pelo de cabra para las cortinas. Éxodo 35, 25 a 26 celebra su contribución. Estas mujeres transformaron materiales ordinarios en obras de arte. El trabajo textil del tabernáculo no tiene comparación en la antigüedad. Los querubines bordados en las cortinas interiores demostraban una técnica que rivalizaba con las mejores obras egipcias o babilónicas. Y esto lo lograron personas que probablemente nunca habían tenido acceso a capacitación formal. Pero la provisión divina no se limitó a habilidades, también incluyó materiales. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, también instruyó al pueblo para que ofrendaran voluntariamente. Éxodo 25, 2-7 enumera los materiales necesarios: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de unción, piedras de ónice y piedras de engaste. Una lista asombrosa para un pueblo en el desierto. ¿De dónde salieron estos materiales? La respuesta nos lleva de vuelta al éxodo de Egipto. Cuando los israelitas abandonaron Egipto, no salieron con las manos vacías. Éxodo 12, 35-36, registra que pidieron a los egipcios artículos de plata, oro y ropa. Los egipcios, devastados por las plagas y ansiosos de que los israelitas se fueran, les dieron todo lo que pidieron. Los israelitas despojaron a Egipto, llevaron consigo la riqueza de la nación más poderosa de la tierra, y ahora, en el desierto, esa riqueza se transformaría en algo santo. La respuesta del pueblo fue abrumadora. Éxodo 36, 5-7, cuenta que los artesanos tuvieron que decirle a Moisés que detuviera las ofrendas. El pueblo traía más de lo necesario cada mañana. Su generosidad excedía los requisitos del proyecto. Esto revela algo profundo sobre la transformación que había ocurrido en los corazones de estos exesclavos. Ya no aferraban sus posesiones con miedo. Las ofrecían con gozo para la obra de Dios. Habían pasado de la mentalidad de escasez a la abundancia generosa. La organización del trabajo fue meticulosa. Cada familia y tribu tenía asignaciones específicas. Los levitas tendrían roles especiales en el cuidado y transporte del tabernáculo una vez completado. Pero durante la construcción, todas las tribus contribuyeron. Esto creó un sentido de propiedad colectiva. No era el tabernáculo de Moisés, no era el santuario de los levitas, era el lugar de encuentro de todo Israel con su Dios. Cada persona que contribuyó con materiales,
tiempo o habilidad tenía una participación en el resultado final. Los desafíos diarios de trabajar en el desierto no pueden ser subestimados. El calor extremo hacía difícil manipular metales y telas. Las tormentas de arena amenazaban con contaminar el trabajo delicado. La falta de estructuras permanentes significaba que las herramientas y materiales debían protegerse constantemente. Y todo el tiempo, el campamento continuaba con la vida diaria. Niños naciendo, ancianos muriendo, disputas resolviéndose, alimentos preparándose. La construcción del tabernáculo ocurrió en medio del caos normal de una comunidad de 2 millones de personas. Y sin embargo, el trabajo continuó con precisión y propósito. Bezaleel y Aholiab mantuvieron el estándar alto. Cada pieza era inspeccionada, cada medida verificada, cada detalle comparado con las instrucciones que Moisés había recibido en el monte. No había margen para la mediocridad. No había espacio para el trabajo descuidado. Esto era la casa de Dios y debía reflejar la perfección de su carácter. Pero de todas las tareas imposibles que enfrentaron estos artesanos del desierto, en ninguna parecía más difícil que trabajar con el oro. Y es precisamente ahí donde necesitamos dirigir nuestra atención ahora. Chapter 4. El fuego del oro. El oro es hermoso pero brutalmente difícil de trabajar. Su punto de fusión alcanza los 1064 grados centígrados. Para ponerlo en perspectiva, una fogata normal arde a unos 600 grados. Una fogata típica del desierto no llegaría ni cerca de la temperatura necesaria para fundir oro. Y sin embargo, el tabernáculo requería enormes cantidades de oro fundido y moldeado. El arca del pacto estaba cubierta completamente en oro puro por dentro y por fuera. El propiciatorio era de oro macizo. Los querubines eran de oro batido. El candelabro completo debía ser forjado de una sola pieza de oro puro. Éxodo 25:31 da instrucciones específicas sobre el candelabro. Debía pesar aproximadamente 34 kilos de oro puro. No podía ser ensamblado de piezas separadas. Todo el candelabro, su base, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, debía ser de oro labrado a martillo, una sola pieza. Esto requiere un nivel de metalurgia que desafía la comprensión. Los artesanos modernos con hornos de alta tecnología encuentran difícil replicar esta hazaña. ¿Cómo lo lograron los israelitas en el desierto? La respuesta combina conocimiento egipcio con provisión divina. Durante sus generaciones en Egipto, los israelitas habían observado las técnicas metalúrgicas más avanzadas del mundo antiguo. Egipto era famoso por su trabajo en oro. Sus templos brillaban con estatuas doradas. Sus faraones se adornaban con joyas de oro elaboradas. Los israelitas habían visto estos procesos. Algunos probablemente habían trabajado en talleres egipcios. Ese conocimiento latente ahora sería activado y magnificado por la sabiduría que Dios impartió a Bezaleel. El combustible era la clave. La madera de acacia quemada como carbón vegetal produce temperaturas más altas que la madera común. Los israelitas cortaron acacias del desierto circundante. Las convirtieron en carbón mediante un proceso de quema controlada. Este carbón, cuando se ventila apropiadamente, puede alcanzar temperaturas suficientes para fundir oro, pero aún necesitaban una manera de concentrar y mantener ese calor. Necesitaban hornos. Las escrituras no describen explícitamente la construcción de hornos, pero la arqueología nos da pistas. Los hornos antiguos
eran estructuras de arcilla con cámaras de combustión y conductos de ventilación. El aire fluía desde abajo, intensificando la combustión del carbón. La arcilla protegía el calor, concentrándolo en la cámara central, donde se colocaban los crisoles con el metal. Los israelitas habrían construido múltiples hornos para los diferentes procesos metalúrgicos necesarios. Fundir el oro era solo el primer paso. Luego, debía ser vertido en moldes para crear formas básicas, o martillado mientras aún estaba caliente para crear láminas delgadas. El trabajo de oro laminado requiere golpear repetidamente el metal caliente con martillos especiales. Cada golpe adelgaza y extiende el oro. El proceso es agotador y requiere precisión constante. Un golpe demasiado fuerte puede romper el metal, demasiado suave y no logra el grosor deseado. Los artesanos deben mantener el oro a la temperatura correcta, recalentándolo cuando se enfría demasiado. El candelabro presentaba desafíos únicos. Forjar una pieza tan grande y compleja de oro puro requiere un nivel de habilidad extraordinario. El artesano debe visualizar la forma final mientras trabaja el metal. Debe calcular cuánto material necesita en cada sección. Debe martillar de manera que cree las ramas, las copas, las manzanas decorativas y las flores. Todo debe fluir orgánicamente de la pieza central. Un error en cualquier etapa podría arruinar semanas de trabajo y desperdiciar kilos de oro precioso. Algunos estudiosos sugieren que el candelabro pudo haber sido forjado por secciones que luego se soldaron juntas usando técnicas avanzadas de joyería. La soldadura de oro requiere temperaturas aún más precisas y aleaciones especiales que actúan como adhesivo metálico. Los joyeros egipcios dominaban estas técnicas, y bajo la guía del Espíritu de Dios, Bezaleel habría tenido acceso sobrenatural a este conocimiento. Ya sea forjado de una sola pieza o soldado expertamente, el resultado final debía parecer perfectamente unificado. Las copas del candelabro estaban diseñadas como flores de almendro. Este detalle no era arbitrario. El almendro es el primer árbol en florecer en primavera en Israel. Simboliza la vigilancia y el despertar. El bastón de Aarón, que floreció milagrosamente, era de almendro. El candelabro con sus 7 lámparas ardiendo continuamente representaba la luz vigilante de Dios que nunca duerme. Cada detalle botánico debía ser capturado en oro. Los pétalos, los estambres, las formas orgánicas de las flores, todo cincelado en metal precioso. El oro también cubría los objetos de madera, el arca, la mesa de los panes, el altar del incienso. Todos eran de madera de acacia cubierta con láminas de oro. Esto requería medir con precisión cada superficie, cortar láminas de oro del grosor exacto y adherirlas a la madera sin burbujas o arrugas. Las láminas se superponían ligeramente en las costuras. Los bordes se pulían hasta que las uniones eran prácticamente invisibles. El resultado final era un objeto que parecía ser de oro macizo, pero que tenía la ligereza relativa de la madera en su núcleo. Los querubines sobre el arca presentaban otro nivel de complejidad. Debían ser de oro labrado a martillo. Sus alas se extendían hacia arriba y luego se curvaban hacia abajo. Sus rostros miraban hacia el propiciatorio. Las plumas de las alas debían ser detalladas. Las expresiones de los rostros debían transmitir reverencia y vigilancia. Estos no eran diseños abstractos, eran representaciones de seres celestiales reales.
y debían capturar algo de su majestuosidad en forma metálica. El trabajo con oro requería no solo habilidad, sino también resistencia física. Los artesanos pasaban horas en el calor del desierto junto a hornos ardientes. El humo y los vapores llenaban sus pulmones. Las chispas amenazaban con quemar su piel. El martilleo constante castigaba sus brazos y espaldas. Y todo el tiempo debían mantener concentración perfecta. Una distracción momentánea podía resultar en una lesión grave o en arruinar una pieza valiosa. Era trabajo que demandaba todo su ser físico, mental y espiritual. Y sin embargo, continuaron. Día tras día, fueron montados. Cada pieza terminada fueron montados. Cada pieza terminada era una declaración silenciosa de que Dios capacita a aquellos que llama. Que lo imposible se vuelve posible cuando manos humanas cooperan con propósito divino. Pero el oro no era el único material que desafiaba a estos artesanos. La madera de acacia presentaba sus propios misterios y dificultades. Y es ahí donde nuestra historia nos lleva ahora. Chapter 5. Madera inmortal. La madera de acacia no es ordinaria. En un desierto donde la mayoría de la vegetación es escasa y retorcida, la acacia se destaca. Crece en condiciones brutales donde otras especies no sobreviven. Sus raíces profundizan buscando agua subterránea. Su madera es densa, dura y naturalmente resistente a los insectos. Los antiguos egipcios la usaban para construir barcos y sarcófagos. Sabían que esta madera podía durar generaciones sin pudrirse ni desintegrarse. Era la elección perfecta para una estructura que debía durar décadas y soportar constantes desmontajes y traslados. Éxodo 25:10 especifica que el arca del pacto debía construirse de madera de acacia, 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, codo y medio de alto. Esto hace que el arca midiera aproximadamente 1 metro y 12 centímetros de largo, 68 centímetros de ancho y 68 centímetros de alto. No era enorme, pero su construcción requería precisión absoluta. Las tablas debían ser cortadas perfectamente rectas, las esquinas unidas con precisión de carpintería fina, y luego todo debía ser cubierto con oro por dentro y por fuera. Los tablones que formaban las paredes del tabernáculo también eran de acacia. Cada tablón medía 10 codos de largo y codo y medio de ancho, aproximadamente 4 metros y medio de alto y 68 centímetros de ancho. Éxodo 26:15-30 describe un total de 48 tablones, 20 para el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste con 2 tablones adicionales para las esquinas. Cada tablón debía ser idéntico en dimensiones. Cualquier variación comprometería la estabilidad de toda la estructura. Cortar estos tablones del tronco de una acacia requiere herramientas especializadas y técnica experta. Las acacias del desierto no crecen perfectamente rectas. Sus troncos se tuercen y ramifican. Los artesanos debían seleccionar árboles cuidadosamente, buscar las secciones más rectas del tronco, cortar con sierras de bronce que se desafilaban rápidamente contra la madera densa. Cada corte debía ser perpendicular y suave. Las superficies debían ser planeadas hasta quedar perfectamente planas. No podía haber torsiones ni curvaturas que impidieran el ensamblaje posterior. Cada tablón tenía 2 espigas en la base. Estas espigas eran extensiones cilíndricas de la misma madera. Se insertaban en bases de plata que anclaban los tablones en posición vertical. Crear estas espigas requería tallar con precisión.
Debían ser cilíndricas perfectas. Debían tener la longitud exacta. Debían estar posicionadas exactamente en el centro del ancho del tablón. Un error en las espigas significaría que el tablón no se pararía verticalmente o que no se alinearía con los demás. Los tablones se conectaban entre sí mediante barras transversales de acacia. 5 barras corrían horizontalmente a lo largo de cada lado del tabernáculo. Las barras pasaban a través de anillos de oro fijados a los tablones. Éxodo 26-28 especifica que la barra del medio debía pasar de un extremo al otro. Esto requiere que los anillos estén perfectamente alineados a lo largo de todos los tablones. Si un anillo estaba, aunque sea ligeramente desalineado, la barra no podría pasar. La precisión necesaria desafía la imaginación considerando las herramientas disponibles. La madera también formaba los objetos sagrados. La mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar del holocausto. Cada uno tenía especificaciones exactas. La mesa medía 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1,5 codos de alto. El altar del incienso era de 1 codo cuadrado y 2 codos de alto. El altar del holocausto medía 5 codos cuadrados y 3 codos de alto. Diferentes tamaños, pero todos compartiendo la necesidad de construcción precisa y duradera. El altar del holocausto presentaba un desafío único. Aunque hecho de madera de acacia, estaría constantemente expuesto al fuego de los sacrificios. ¿Cómo podía la madera soportar esto sin quemarse? La respuesta está en el recubrimiento de bronce. Éxodo 27:2 especifica que el altar debía ser cubierto con bronce. Un enrejado de bronce en el interior, que permitía que las cenizas cayeran, evitando que el calor se concentrara en un solo lugar. Cubrir los objetos de madera requería metalurgia y carpintería trabajando en conjunto. Las láminas de oro o bronce debían conformarse exactamente a la forma de la madera subyacente. Cualquier espacio entre el metal y la madera crearía debilidad estructural. El metal se expandiría y contraería con los cambios de temperatura. Los artesanos debían calcular esto y crear sistemas de fijación que permitieran cierto movimiento sin desprenderse ni deformarse. Los anillos de oro fijados a los objetos servían para insertar las varas de transporte. El arca tenía 4 anillos en sus 4 esquinas. La mesa tenía 4 anillos cerca de las esquinas. Los altares tenían anillos posicionados estratégicamente. Las varas para transportar también eran de acacia cubiertas de oro o bronce. Debían ser lo suficientemente largas para que múltiples levitas pudieran llevar cada objeto sin tocarlo directamente. La santidad de los objetos requería esta distancia. Tocar directamente el arca, por ejemplo, resultaba en muerte instantánea. La selección de la madera no era aleatoria. Dios especificó acacia porque sabía lo que estos objetos enfrentarían. 40 años en el desierto, calor extremo durante el día, frío penetrante por la noche, tormentas de arena, traslados constantes. Cualquier madera común se habría agrietado, deformado o podrido. Pero la acacia, con su densidad y resinas naturales, resistiría. Era una lección física de que Dios provee exactamente lo que se necesita para cumplir sus propósitos. El proceso de trabajar la acacia era laborioso. Los artesanos pasaban días midiendo, cortando, tallando y ensamblando. Las astillas se enterraban en sus manos. El polvo de madera irritaba sus ojos y pulmones.
Sus músculos dolían por el esfuerzo constante, y todo el tiempo debían mantener la concentración. Un corte descuidado arruinaba horas de trabajo. Una medida incorrecta significaba comenzar de nuevo. No había margen para el error cuando se construía para Dios. Pero aquí está la belleza de esta parte de la historia. Mientras que el oro deslumbraba con su brillo y las piedras preciosas capturaban la atención con su color, era la humilde madera de acacia la que proporcionaba la estructura fundamental. Era la base invisible sobre la cual descansaba toda la gloria visible. Una lección perfecta sobre cómo Dios valora la fuerza de carácter sobre la apariencia externa. La madera invisible cubierta de oro era más importante que el oro mismo. Y esta estructura de madera, por más impresionante que fuera, aún necesitaba resolver un problema crítico. ¿Cómo se mantendría estable en la arena del desierto? Chapter 6. Ingeniería divina. Un edificio de 4,5 metros de alto parado en arena no es estable por naturaleza. Los vientos del desierto pueden derribar estructuras mal ancladas, y el tabernáculo no podía simplemente clavarse al suelo. Debía ser completamente móvil, desmontable en cuestión de horas cuando Dios ordenaba que el campamento se moviera, y reensamblable con la misma rapidez en la siguiente ubicación. Esto requería un sistema de ingeniería que equilibrara estabilidad con portabilidad, y las Escrituras revelan una solución brillante que solo podría haber venido de sabiduría divina. Las bases de plata eran la clave. Éxodo 26:19 especifica que cada tablón se asentaba sobre 2 bases de plata. Con 48 tablones, requiriendo 2 bases cada uno, necesitaban 96 bases solo para las paredes, más las bases para las columnas de las cortinas. En total, 100 bases de plata. Éxodo 38:27 revela que cada base pesaba 1 talento. 1 talento de plata pesaba aproximadamente 34 kilos. Multiplica eso por 100 bases y tienes 3.400 kilos de plata solo en los cimientos. Este peso masivo era intencional. Las bases de plata proporcionaban estabilidad sin necesidad de anclar la estructura en el suelo. Simplemente por su peso, resistían el vuelco. Los tablones de acacia insertados en estas bases creaban una estructura autoportante. Cuando las barras transversales conectaban todos los tablones, el resultado era un marco rígido que se sostenía solo por su diseño inteligente y el peso concentrado en la base. Era ingeniería pura, basada en principios de física, que no serían formalmente articulados hasta miles de años después. Las barras transversales agregaban rigidez lateral. Imagina una fila de tablones parados verticalmente. Sin conexión horizontal, cada uno podría tambalearse independientemente, pero pasa barras a través de todos ellos y de repente se comportan como una sola pared sólida. Las 5 barras en cada lado del tabernáculo distribuían cualquier fuerza lateral a lo largo de toda la estructura. Un empujón contra un tablón se transfería inmediatamente a todos los demás. La carga se compartía. La estabilidad se multiplicaba. La barra del medio que corría de extremo a extremo era particularmente crucial. Mientras que las otras barras eran más cortas, esta barra única atravesaba toda la longitud del tabernáculo. Proporcionaba la principal resistencia contra la flexión. Si un viento fuerte presionaba contra un lado, esta barra central evitaba que los tablones se arquearan hacia adentro. Era la columna vertebral estructural de todo el diseño, y tenía que ser perfectamente recta y suficientemente fuerte
para esta función crítica. Los anillos de oro que sostenían las barras también eran componentes estructurales importantes. No podían ser simples lazos de alambre. Debían ser lo suficientemente fuertes para soportar las tensiones de las barras empujando contra ellos. Probablemente eran fundidos como piezas sólidas. Luego, se fijaban a los tablones mediante algún sistema de pernos o clavijas que penetraban en la madera. La fijación debía ser lo suficientemente segura para resistir el uso repetido durante décadas de montajes y desmontajes. Las esquinas del tabernáculo requerían soluciones especiales. Éxodo 26, 23 a 24 describe tablones especiales para las esquinas que estaban unidos desde abajo y por arriba. Los estudiosos debaten la configuración exacta, pero claramente estos tablones de esquina tenían que conectar las paredes norte-sur con la pared oeste. Probablemente formaban ángulos de 90 grados. Tal vez tenían cortes especiales o conexiones adicionales. Lo que está claro es que las esquinas debían ser particularmente fuertes porque absorbían fuerzas desde dos direcciones. Las cortinas que cubrían la estructura agregaban otra dimensión al desafío de ingeniería. Estas enormes piezas de tela estaban sujetas al marco de madera. Cuando el viento las golpeaba, transferían fuerza a la estructura. Esto es similar a cómo las velas de un barco transmiten la fuerza del viento al mástil. El tabernáculo esencialmente actuaba como una vela gigante, atrapando el viento del desierto. El marco debía ser lo suficientemente fuerte para resistir estas fuerzas sin doblarse ni colapsar. La portabilidad agregaba complejidad. Cada componente debía poder separarse completamente. Los tablones se levantaban de sus bases de plata. Las barras se deslizaban fuera de los anillos. Las bases se apilaban para el transporte. Y todo debía ser lo suficientemente ligero para que los levitas pudieran cargarlo. Un solo tablón de acacia de 4,5 metros de largo cubierto en oro pesaría considerablemente, pero aún debía ser manejable por los hombres que lo transportarían durante los traslados del campamento. Los levitas fueron organizados en grupos específicos para transportar las diferentes partes del tabernáculo. Los coatitas llevaban los objetos más sagrados. Los gersonitas transportaban las cortinas y cubiertas. Los meraritas cargaban los tablones, las barras y las bases. Números 4 describe estas divisiones en detalle. Cada grupo sabía exactamente qué le correspondía. Tenían carros para las cargas más pesadas y sistemas establecidos para empacar y desempacar eficientemente. El tiempo de montaje era crítico. Cuando Dios indicaba que el campamento debía moverse, manifestado por el movimiento de la nube que cubría el tabernáculo, todo debía desmontarse rápidamente. Los sacerdotes primero cubrían los objetos sagrados. Luego, los levitas desmontaban sistemáticamente la estructura. Cuando llegaban a la nueva ubicación, el proceso se revertía. Las bases se colocaban primero. Los tablones se erigían. Las barras se insertaban. Las cortinas se colgaban. Y finalmente, los objetos sagrados se posicionaban en sus lugares correctos. Esta capacidad de ser completamente móvil era esencial para el propósito del tabernáculo. No era un templo permanente, era la tienda de campaña de Dios viajando con su pueblo. Donde ellos iban, Dios iba. Cuando ellos acampaban, Él acampaba en medio de ellos. El diseño del tabernáculo comunicaba esta verdad fundamental. Dios no estaba atado a un lugar. Su presencia acompañaba a su pueblo en su jornada.
El tabernáculo debía ser tan móvil como la nube que lo guiaba. La ingeniería del tabernáculo es testimonio de la sabiduría de Dios. Cada detalle servía a múltiples propósitos. Las bases de plata proporcionaban estabilidad y también representaban la redención. Los tablones de acacia ofrecían estructura y también simbolizaban la humanidad, sosteniendo lo divino. Las barras transversales daban rigidez y también ilustraban la unidad del pueblo de Dios. Era arquitectura funcional y teología visual fusionadas en un solo diseño brillante. Pero toda esta ingeniería sería invisible. Lo que la gente vería serían las magníficas cortinas que cubrían la estructura. Y esas telas cuentan su propia historia asombrosa. Chapter 7. Los colores del cielo. Las telas del tabernáculo no eran solo funcionales. Eran obras maestras artísticas que transformaban una estructura de madera en una visión celestial. Éxodo 26. Uno describe la cortina interior más preciosa. 10 cortinas de lino fino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa. Estas cortinas formaban el techo interior del tabernáculo. Cualquiera que mirara hacia arriba dentro del lugar santo, vería ángeles bordados flotando en un mar de colores celestiales. Era como mirar directamente al cielo. El lino fino era la base de estas cortinas. El lino se hace de la planta del lino. Las fibras deben ser extraídas, limpiadas, peinadas y luego hiladas en hilo. El lino fino torcido, especificado en las Escrituras, se refiere a hilos múltiples trenzados juntos para crear un hilo más fuerte y uniforme. Este proceso es laborioso. Las mujeres pasaban horas hilando para producir el hilo necesario, y las cortinas requerían cantidades enormes. Cada cortina medía 28 codos de largo y 4 codos de ancho. 10 cortinas significaban cientos de metros cuadrados de tela. Los colores eran simbólicos y raros. El azul venía probablemente del caracol murex, una criatura marina que produce un tinte azul profundo. Solo una pequeña cantidad de tinte puede extraerse de cada caracol. Miles de caracoles eran necesarios para producir suficiente tinte para el tabernáculo. Esto hacía que el azul fuera increíblemente costoso. El color representaba lo celestial, lo divino, lo que viene del cielo. Era el color de la realeza y la divinidad. El púrpura también venía del murex, pero de una especie diferente o procesado de manera distinta. El púrpura era aún más raro que el azul. En el mundo antiguo, el púrpura estaba reservado exclusivamente para reyes y emperadores. Un solo manto púrpura podía costar el equivalente al salario anual de un trabajador. El púrpura en el tabernáculo declaraba la realeza de Dios. Él era el Rey Supremo, y su santuario vestía los colores que solo los reyes podían permitirse. El carmesí venía de un insecto diferente, la cochinilla. Este pequeño insecto produce un tinte rojo brillante. Las hembras son recolectadas, secadas y trituradas para extraer el pigmento. Como el azul y el púrpura, producir suficiente tinte carmesí requiere procesar enormes cantidades de insectos. El carmesí simbolizaba el sacrificio, la sangre, la expiación. Representaba el precio pagado por el pecado. Era un recordatorio visual de que acercarse a Dios requiere sacrificio. Teñir las fibras de lino era un proceso complejo. Las fibras debían prepararse para aceptar el tinte. Luego, se sumergían en las soluciones de tinte calentadas. El tiempo de inmersión, la temperatura y la concentración del tinte determinaban la intensidad del color.
Lograr tonos consistentes a través de todas las fibras requería experiencia y control cuidadoso. Cada lote de hilo teñido debía coincidir con los lotes anteriores. Variaciones de color serían visibles en las cortinas terminadas. Los querubines bordados en estas cortinas representaban el pináculo de la artesanía textil. Éxodo 26. 1 especifica que debían ser de obra primorosa. Esto probablemente se refiere a bordado complejo o posiblemente tejido de tapiz, donde la imagen se crea durante el proceso de tejido mismo. Los querubines no eran diseños simples. Eran representaciones detalladas de seres celestiales con rostros, cuerpos y alas. Cada detalle debía ser ejecutado perfectamente en hilo sobre tela. Bordar o tejer estas imágenes requiere habilidad extraordinaria. El artesano debe mantener tensión consistente en los hilos. Debe seguir el diseño con precisión perfecta. Debe combinar colores de manera que creen profundidad y dimensión. Un querubín mal ejecutado rompería la ilusión celestial. Pero un querubín perfectamente renderizado transportaría al observador, haciéndolo sentir como si estuviera mirando verdaderamente a seres angélicos reales. Sobre las cortinas interiores preciosas iban otras capas de cubiertas. 11 cortinas de pelo de cabra formaban la capa siguiente. Éxodo 26:7 especifica sus dimensiones. Estas cortinas eran más grandes que las de lino, cubriendo completamente la estructura. El pelo de cabra es resistente y naturalmente resistente al agua. Esta capa protegía las cortinas preciosas del interior de los elementos. Era la barrera contra el polvo, la lluvia ocasional y el sol abrasador del desierto. Sobre las cortinas de pelo de cabra iban cubiertas de pieles. Primero, pieles de carnero teñidas de rojo. Luego, una capa final de pieles de tejones. Éxodo 26:14 menciona estas cubiertas protectoras. La palabra hebrea traducida como tejones es incierta. Algunos estudiosos sugieren que podría referirse a dugongos, mamíferos marinos con piel dura y resistente. Otros proponen varias especies de animales del desierto. Lo que está claro es que esta capa exterior era duradera y protectora. No necesitaba ser hermosa. Nadie la vería excepto desde afuera. Su función era puramente práctica.